Ciudad de México, sin embargo Zona Franca. El líder de un cártel menor, que tiene su base en comunidades rurales de Guanajuato y que se ha alimentado en los últimos años robando recursos de petróleos mexicanos, Pemex, amenazó hoy por segunda ocasión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El grupo criminal que encabeza es conocido como el Cártel Santa Rosa de Lima. El líder se hace llamar El Marro y está identificado como un ladrón de combustibles. Su nombre es José Antonio Yepes. La primera amenaza el pasado 31 de enero, el vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó que en Salamanca, Guanajuato, se halló una manta con amenazas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por el combate al robo de combustible en ductos de petróleos mexicanos, Pemex. La manta alertaba de un supuesto explosivo en una camioneta abandonada cerca de la refinería en esa entidad. Entrevistado por medios, Ramírez Cuevas dijo que la manta fue firmada por un supuesto líder del huachicol. Añadió que tanto las autoridades federales como estatales investigan el hecho para confirmar la veracidad de la amenaza. El pasado 31 de enero había lanzado otra amenaza en contra de López Obrador cuando sintió que las fuerzas federales le arrebataron el coto de poder en Guanajuato. De acuerdo con información publicada por Reforma y El Universal, este viernes apreció una manta en un puente del Boulevard Constituyentes, ubicado en Celaya, la cual está dirigida al jefe del Ejecutivo Federal. En el mensaje firmado presuntamente por El Marro, se le advierte que continuará la violencia en Guanajuato ante la presencia de marinos y militares que encabezan el operativo Golpe de Timón. Asimismo, se hace referencia al comando que irrumpió ayer en la Comandancia Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, y dejó un saldo de 4 personas muertas, entre ellos 2 policías municipales y un juez calificador. Según el periódico Reforma, Armando N. era jefe de plaza del cártel Santa Rosa de Lima en los municipios de Jerécuaro, Coroneo, Tarimoro, Tarandacuao y Acámbaro. A bomba que no era bomba, un vecino que pretendía salir de su domicilio a bordo de un automóvil fue quien reportó al 911 de Salamanca la presencia de una camioneta sospechosa. Al revisarla se dio cuenta que en el interior había lo que le parecieron explosivos. Fuentes señalaron que se trataba de al menos 2 artefactos cubiertos con cinta canela y gris de los cuales se desprendían algunos cables. La Gendarmería de la Policía Federal acudió al lugar y pidió a los trabajadores de Pemex desalojar a trabajadores y a vecinos de la zona. La zona de la colonia Bellavista fue acordonada a varias calles a la redonda. Personal del ejército mexicano procedente de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, fueron alertados del caso, para que ellos a su vez envíen a personal especializado en el manejo de explosivos. Comando irrumpe en comandancia. El grupo de hombres armados que ingresó ayer a la Comandancia Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, dejó un saldo de 4 personas muertas, entre ellos 2 policías municipales y un juez calificador. Luego de la irrupción criminal, se dio a conocer que se dieron varios enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos delincuentes, en las comunidades de La Concepción, Santa Teresa y San Luis Rey, donde se ha detenido a 9 personas, además de los 2 fallecidos que se encontraron en la caja de una camioneta, en la comunidad de San José de Mendoza. A la altura de la comunidad La Esperanza se reportó un enfrentamiento entre los presuntos responsables, que viajaban en 3 camionetas y elementos de seguridad pública de distintas corporaciones. Confunden a comando con policías. Horas después se informó que los hombres armados fueron confundidos con elementos de seguridad pública puesto que portaban uniformes tácticos, factor que les benefició para entrar con total tranquilidad por el acceso principal de la comandancia. Así lo reconoció la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, en un comunicado de prensa que fue enviado horas después del ataque. La información oficial difundida por las autoridades indicó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:25 de la tarde del jueves y que el objetivo de este ataque fue rescatar a una persona identificada como Armando N., quien había sido detenido en el municipio de Jerécuaro por delitos contra la salud. Los hombres armados que entraron a la delegación de policía dispararon contra Francisco N., que se desempeñaba como juez calificador y quien murió mientras recibía los primeros auxilios en un hospital. También asesinaron a una persona que se encontraba detenida en barandilla.